Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva cápsula de taller de aplicaciones empresariales. El día de hoy hablaremos un poco sobre arquitectura cliente-servidor en desarrollo web, sobre estándar REST y además vamos a romper un poco el monolito, que es lo que hemos estado trabajando un poco porque es un problema monolito, qué es el monolito como tal, que tanto se escucha como sistemas monolíticos. Vamos a hablarlo ahora dentro de esta cápsula. Bien, ¿qué es el monolito? Bueno, el monolito es simplemente, como se muestra, que lo que normalmente un monolito, que en verdad es una escultura suele ser, o puede ser una escultura, o puede ser una construcción de cualquier tipo, en verdad, que consiste de una sola pieza, ¿ya? A eso se refiere el monolito en el software, ¿ya? Cuando nosotros tenemos vista, tenemos controladores, tenemos modelos, tenemos todo, absolutamente todo, en una sola aplicación, ya con un solo lenguaje, con eh, todo acoplado, por así decirlo, en una sola aplicación. Veamos un poco las ventajas que tiene un monolito, ¿ya? Es más fácil de programar, ¿cierto? Es una aplicación MVC normal como la que se desarrolló en la unidad anterior. Es más fácil de entender, ¿cierto? Porque aquí hablamos de vista, controlador, modelo, está todo visible. Y además tiene poco nivel de complejidad, ya pocos niveles de complejidad, porque al final del día separamos algunas capas, pero al final sigue siendo el mismo lenguaje, siguen siendo las mismas tecnologías, con las que podemos hacer todo de una, ¿cierto? Pero tiene también desventajas el monolito, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas del monolito? El sistema 1 está acoplado, ¿ya? Es decir, las vistas están de alguna manera acopladas con el controlador. Si yo cambio el controlador, quizás tenga que cambiar las vistas. Si cambio las vistas, quizás tenga que cambiar el controlador. Si cambio el modelo, tengo que cambiar el controlador. Si cambio el controlador, quizás tenga que cambiar el modelo. Entonces, por así decirlo, está acoplada a las capas, ¿ya? Está todo de alguna manera, eh, por así decirlo, amarrado. Otra cosa importante es que también está amarrado a la implementación, depende de la implementación de todas sus capas. A eso me refería con que, por ejemplo, si yo cambio de repente el controlador, quizás tenga que cambiar la vista. Entonces, quizás la vista se rompa si yo cambio el controlador, entonces está todo muy acoplado, está todo muy junto. Y además el otro problema que tiene es el tema del lenguaje, por ejemplo. Si yo el día de mañana me quiero cambiar de un lenguaje, imagínense que este monolito está hecho en JavaScript y me quiero cambiar a Java, voy a tener que hacer toda la aplicación de nuevo. Si yo me quiero cambiar a Python, voy a tener que hacer toda la aplicación de nuevo. Si yo me quiero cambiar de base de datos, voy a tener que hacer el modelo de nuevo. Si yo me quiero cambiar de vista, por ejemplo, a Svelte, por ejemplo, también tendría que hacer la vista de nuevo. Los controladores también los tendría que hacer distintos. Entonces, por lo mismo, como estos cambios son muy costosos de hacer en un software monolítico, es que es poco escalable. El otro problema que tiene es que ahora, como nosotros hemos desarrollado aplicaciones que son bastante pequeñas, eso quiere decir que en verdad el código hasta ahora es bien mantenible porque es pequeño. Pero si esa aplicación sigue creciendo, 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 se va a transformar en un Leviatán que va a ser muy difícil seguirle el ritmo. Y va a ser además, como decía anteriormente, también tiene el problema de que va a depender de la implementación de otras capas. Entonces, si crece mucho la aplicación, vamos a tener mucho acople y va a ser muy difícil trabajar con esa aplicación, ¿ya? Por otra parte, también la vista suele ser poco interactiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque se suele trabajar con server-side rendering, que eso significa SSR, y eso lo que nos permite, o sea, lo que nos permite, claro, es hacer más fácil la construcción de la vista desde el controlador, pero el problema que tenemos ahí es que quizás nos quita un poco de flexibilidad en el diseño del software. Además, es poco confiable. ¿Por qué? Porque si se cae el servidor, donde está toda la aplicación, se va a caer toda la aplicación. O si en verdad estoy, de alguna manera, recibo demasiadas visitas en la aplicación, independientemente al controlador o al modelo que estemos consultando más, va a sufrir toda la aplicación completa. Por lo tanto, es muy probable que se caiga, ¿ya? Entonces, estas aplicaciones monolíticas son muy propensas a que se crasheen o que se caigan o que ocupen demasiada memoria cuando en verdad no deberían. Entonces, eso es un problema grande que tiene el monolito. Además, es difícil de integrar. Si yo quiero integrar esta aplicación a otra aplicación, tendría que empezar a construir controladores de integración, que va a ser muy difícil de integrar una con otra. Entonces, de alguna manera, tendría que estar haciendo código para poder integrarla. Ya no es la idea, ¿vale? Entonces, la idea hoy en día de un software moderno es
que sea fácil de integrar con otras herramientas, ¿cierto? Que converse de manera eficiente con otras herramientas y además, ojalá que sean confiables, ¿vale? Mantenibles, escalables. Que si yo tengo un pic por ejemplo, request a mi aplicación, no se vaya a caer toda la aplicación y quizás pueda de alguna manera mejorar ciertos puntos de mi aplicación sin tocar toda la aplicación, por así decirlo. Entonces, ese es el problema del monolito, ya que está todo muy amarrado, todo muy acoplado. Si se cae una cosa, se cae todo. Entonces, vamos a ver cómo podemos solucionar ese problema. ¿Qué pasa si separamos la vista de la lógica de negocio? Esto es lo que se preguntaron hace mucho tiempo algunos ingenieros y arquitectos que dijeron, ¿qué pasa cuando un software crece mucho? Necesitamos, de alguna manera, poder separarlo. Igual como nació MVC, que es una separación en capas del mismo software, ¿por qué no separamos el software incluso en varias aplicaciones? ¿Vale? Y ahí es donde nace el patrón cliente-servidor en desarrollo web. ¿Vale? ¿Por qué dejamos en claro que es desarrollo web? Porque el patrón de cliente-servidor es uno de los primeros patrones de arquitectura de arquitectura informática que existe. De hecho, Internet funciona en general con el patrón cliente-servidor. Nuestros computadores son clientes y hay un servidor dando como computadora central que nos transmite la información. Por lo tanto, el Internet en general funciona con patrón cliente-servidor. Pero en desarrollo web nosotros también podemos hacer lo mismo por nuestra parte, ¿ya? Y esto es una especie de diagrama muy simplificado del patrón cliente-servidor, ¿vale? Acá tenemos un cliente web, que puede ser una aplicación web como tal, hecha en React.js, en Angular, en Svelte, Alpine o cualquier framework o librería de desarrollo frontend. Acá donde recién empezamos a hablar de frontend y backend, ¿vale? Frontend es todo lo que pasa en el lado del cliente, ¿vale? Y backend es todo lo que pasa en el lado del servidor, ¿ya? También se le suele llamar a la lógica de frontend, a la lógica de negocio que existe en frontend, que debería ser poca, ya que toda debería estar en el backend, se le llama backend for frontend, ¿ya? También se le conoce así. Pero no, muchas veces no se utiliza. En verdad, en el backend está todo lo que tiene que ver con la lógica de negocio, todo lo que tiene que ver con datos. Y este servicio backend, que en este caso es una API REST, que ya hablaremos sobre qué es una API REST, sirve información en formato JSON a una vista o a otra aplicación. Eso también es súper importante. Las aplicaciones o los servicios ya REST se pueden consumir entre ellos mismos. Por lo tanto, yo puedo tener un servicio REST, una vista, un servicio REST, 3 vistas, 3 servicios REST, 3 vistas, 3 servicios REST, un servicio REST intermediario, 3 vistas o 4 vistas, que pueden ser aplicaciones de vista, a eso me refiero, clientes. Por lo tanto, puedo tener infinitos clientes, infinitos servicios, conversando entre ellos sin ningún problema. Y la idea es que yo pueda ir de alguna manera ir agregando servicios, agregando clientes, quitando clientes sin mayor esfuerzo y además que tampoco estén amarrados a de alguna manera lenguajes de programación o tecnologías, ¿ya? Podemos acá ver los beneficios, ¿ya? Beneficios de separar el cliente del servidor es mucho más flexible, por lo que les comentaba, que podemos ahí trabajar con varias tecnologías, se pueden conectar entre ellas, pueden conversar, no hay problema. Mucho más escalable, porque pueden hacer muchas aplicaciones muy pequeñitas, y cuando yo quiera, por ejemplo, arreglar una aplicación, simplemente la arreglo y no toco las demás, por lo tanto las demás siguen funcionando como siempre. Es mucho más mantenible por lo mismo. Imagínense que tienen un equipo gigante de desarrolladores. Por ejemplo, un desarrollador podría encargarse de un servicio, por lo tanto es mucho más fácil trabajar estos servicios como tal. La lógica de negocio se desacopla de la vista, eso también es súper importante porque la vista suele ser más cambiante que la lógica de negocio en backend. Por lo tanto, el backend debería mantenerse lo más inamovible posible y la vista podría cambiar sin problema y estaría siempre consumiendo el mismo backend. ¿Ya? Separa responsabilidades totalmente. La vista hace lo que tiene que hacer, que es mostrar lo que le envía el backend. Y no tiene mucha lógica de negocio. Ahí es cuando se le llama mucho a que el frontend, el cliente, debe ser tonto. ¿Ya? ¿A qué se refiere que sea tonto? Que sea bonito, pero que no tenga lógica de negocio. ¿Ya?
Depende de contratos o interfaces. Esto también es súper importante porque antes dependía de implementaciones, de cómo está implementado el controlador, por ejemplo. Hoy en día, en verdad, depende de que el JSON que me mande el backend sea el mismo que espera el frontend. Nada más. Si eso está implementado con Python, si eso está implementado con JavaScript, con Java, con TypeScript, da lo mismo. Porque al final del día va a poder, de alguna manera, el frontend consumirlo con cualquier cosa. Y además es mucho más eficiente por muchas cosas. Por ejemplo, mucho más eficiente porque no tengo un servidor que esté llevándose toda esa carga, sino que la carga la separo en varios servidores. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los contras de separar el cliente del servidor? Bueno, que en verdad añade capas de complejidad. ¿Ya? Es más complejo porque tengo una aplicación por acá, tengo otra aplicación por acá, probablemente trabaje con dos repos distintos, tengo que mantener dos repos distintos, tengo que hacer dos despliegues distintos. Si tengo mucho más servicio, voy a tener que hacer un servicio por cada un despliegue por cada servicio, voy a tener un repo por cada servicio probablemente, a menos de que se trabaje con monorepo, pero eso es otra historia. Pero en verdad añade capas de complejidad. Es un poquito más complejo trabajar con esto, pero al final del día es mucho más eficiente y una vez que se entiende, van a preferir siempre trabajar de esta forma versus la anterior, que era el MVC monolítico de toda la vida. Y en verdad, eso es todo. Ese es el único problema, el único contra que tiene esto. ¿Ya? Que añade un poco de complejidad. Pero al final del día, esa complejidad también va escalando de a poco. No es que la complejidad llegue de golpe. Ya va escalando de a poco. Entonces, el patrón de... acá tenemos algunas, por así decirlo, algunos diagramas simplificados del patrón cliente-servidor en desarrollo web. Y acá tenemos, por ejemplo, una base de datos MySQL que a través del driver se conecta a una API REST que está hecha en Express. Y además, después esa API REST se conecta con una aplicación web en React, por ejemplo. También podríamos tener este caso donde tuviéramos una base de datos, una API REST, ¿cierto? Que está hecha en Express. Y además me voy a conectar, por ejemplo, voy a hacer una aplicación mobile de Android, me voy a conectar a esa API REST. Desde React.js, que es una aplicación web, me voy a conectar a esa misma API REST. Y con iOS me voy a conectar a esa misma API REST. Y así podría tener infinitas aplicaciones cliente. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos esta, que en verdad tengo tres APIs, tres clientes y se hablan todo entre ellos, pero estoy consumiendo solamente una base de datos. Por lo tanto, estos tres servicios tienen lógica de negocio, pero están ocupando la misma base de datos. Pero también puede pasar que yo podría tener tres servicios, tres bases de datos y tres clientes. ¿Ya? Por lo tanto, la complejidad va creciendo entre más vayamos separando estas capas. Si ustedes se fijan, hay muchas formas de hacerlo. Y dentro de todo, las posibilidades son prácticamente infinitas. ¿Ya? Entonces, por eso este patrón, si se fijan acá también agregamos un servicio externo, agregamos varias API REST hechas en distintos lenguajes y tecnologías, distintas bases de datos. Por lo tanto, esto nos da mucha flexibilidad para trabajar, ¿ya? Pero claramente esto ya es cuando el negocio va creciendo mucho. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia de esto? Que es muy escalable, ¿ya? Yo puedo después puedo separar clientes, puedo separar un servicio en varios servicios, después ese mismo servicio lo puedo separar en varios servicios más chiquititos, y así puedo tener un código mucho más escalable, mucho más mantenible. Si yo quiero, por ejemplo, refactorizar y me quiero cambiar de JavaScript a TypeScript, no es mucho dolor, porque puedo hacerlo de a poco, con diferentes servicios, uno a la vez, y siempre va a estar funcionando esta máquina. Por lo tanto, eso es lo bueno. Lo otro bueno que tiene es que, por ejemplo, si se cae un servicio, el otro no se cae, por lo tanto yo puedo tener el login caído, pero puedo tener funcionando toda mi otra lógica de negocio, o se cae, por ejemplo, solamente mi carrito de compras, pero el resto del e-commerce, por ejemplo, va a estar funcionando. Entonces, esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Entonces, como comentaba, las posibilidades son infinitas. Vamos a partir de a poquito con un servicio, una base de datos y sin cliente por ahora. Pero la idea es que después puedan llevar esto que aprendan acá a hacer software mucho más grande, mucho más escalable. Y de a poquito ir aumentando, ¿cierto?, la dificultad. ¿Ya? Bueno, hablemos un poco, hemos hablado mucho de API, pero ¿qué es API? ¿Ya? API es el acrónimo de Application Programming Interface, que
como dice el nombre en español, ya, ¿cierto? Es una interfaz de programación de aplicaciones. Es un programa que esconde la complejidad de implementación y expone solo los métodos útiles para el usuario, ¿vale? Y hace más fácil el uso del software. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo tener una aplicación que si yo le solicito que me traiga todos los usuarios, me los trae en un JSON, por ejemplo, y yo después le voy a solicitar que me traiga un usuario, me lo trae también en el JSON, pero simplemente voy a llamar a una URL, ¿ya? Pero lo que pasa dentro de eso, yo no sé cómo lo hace, ¿ya? Esa es la gracia, porque al final del día estoy escondiendo la implementación de alguien que no le interesa saber cómo está implementado, sino que a mí solamente me interesa poder consumir los datos que están allá adentro. Cómo se haya hecho eso por dentro, qué tecnología utilizó, no es de mi incumbencia, solamente yo quiero saber cómo tengo que consumir esos datos. Esa es la gracia. Por eso se habla mucho de que el desarrollador frontend no muchas veces sabe lo que hace el backend, y el backend no sabe mucho lo que hace el frontend. El backend solamente te dice, mira, este es JSON que te va a llegar, y el frontend dice, mira, este es el JSON que necesito que me llegue. Entonces, así es como se unen. Pero el frontend no sabe cómo trabaja el backend y el backend no sabe cómo trabaja el frontend. Lo mismo pasa con otros servicios. Tengo varios servicios backend. Se conectan entre ellos, pero no todos ellos conversan a través del JSON. Pero cómo está hecho eso por dentro, nadie tiene idea. ¿Ya? Esa es la gracia de una API. ¿Ya? Una API hace que sea mucho más fácil hacer cosas. Yo creo una API, la expongo y ya pueden empezar a consumirla. Por lo tanto, ya esa parte está hecha, ¿vale? Además, la gracia de la API es que se puede integrar de manera muy fácil. Hoy en día todas las integraciones se hacen a través de API. Por ejemplo, lo que hay en el servicio está a la izquierda, que es bastante código, y en lo que yo utilizo en verdad está a la derecha, que es, por ejemplo, get users. ¿Ya? Voy a traer un usuario y él me responde el usuario, ¿vale? Si está autenticado, si no está autenticado, bla, 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 todo eso lo ve el código por dentro, pero eso no lo tiene por qué ver el usuario como tal, ¿vale? El usuario solamente va a consumir este servicio. Luego tenemos acá REST, que es Representation and State Transfer, ¿vale? Que es un concepto que está acuñado desde el 2000 por Rolf Fielding. Es un estilo de arquitectura para sistemas hipermediales distribuidos, ¿ya? Hipermediales quiere decir que se pueden compartir información de varios tipos. De hecho, con un servicio REST yo podría incluso compartir imágenes, podría compartir ficheros, podría compartir muchas cosas, ¿ya? Hipermedia en general, ¿vale? Entonces, es un estilo de arquitectura para esto. Y además, hoy es uno de los estándares de la comunicación web. De hecho, es el estándar más grande. Bueno, ahí les dejé un link que es restfulapi.net. Pueden ahí leer un poco más sobre cómo debería verse una API RESTful, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos API y ya tenemos REST, ¿cierto? Hablamos de principios REST de esta arquitectura, ¿ya? Lo que nos dice los principios REST es que nuestra aplicación tiene que tener una interfaz simple y uniforme, ¿vale? Lo mismo que hablábamos de la API, tiene que ser algo bien simple, que sea bien autodescubrible, por así decirlo, que el usuario pueda ir jugando con la API y entendiéndola. Cliente-servidor, ya, separación de responsabilidades, lo mismo que hablábamos también, no debería estar todo en un solo lado, la vista en un solo lado, no. La idea es que esto solamente te entregue data y después la vista está en otro lado, otro servicio quizás la necesite, etc. No tiene estado, esto es súper importante, chicos, porque en MVC, cuando nosotros trabajamos en el monolito, a veces, por ejemplo, cuando hay autenticación de usuarios, esta autenticación de usuarios se transforma en un estado dentro del sistema. ¿Qué quiere decir un estado? Sino que es un dato que está dentro del servidor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tenemos que confiar mucho en el servidor de que el estado sea correcto. En cambio, en una aplicación REST, nosotros estamos mandando siempre toda la información necesaria y no hay estados ocultos, ¿vale? Ya veremos cómo funciona el tema de la autenticación porque lo vamos a tocar también más adelante con JWT, ¿ya? Otra cosa importante es que es cacheable, que los recursos deben ser identificados de manera correcta. Es decir, por ejemplo, yo tengo users 1. Yo siempre voy a saber que ese user es el 1 y si nadie ha hecho un post a esa colección, no ha cambiado. Por lo tanto, yo podría hacer un caché de eso. El caché es prácticamente guardarlo como en memoria y entregarlo en vez de ir todo el rato a la base de datos. Esa es la gracia que tiene REST. Nos permite todo ese tema de optimización, ¿ya? Y por último, es un sistema en capas y cada componente del sistema solo se conoce por medio de contratos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo varios servicios REST, ellos no saben cómo está construido el resto, sino que simplemente a través de decirle, oye, yo te voy a mandar esto
Entonces el otro dice, voy a esperar entonces que me llegue esto. Es un contrato, ¿vale? Una interfaz. El servicio te va a decir qué es lo que va a entregar y tú en tu vista tienes que implementarlo o en otro servicio como te dice que te va a llegar, ¿vale? La idea es que eso nunca cambie, ¿ya? Pueden haber pequeñas modificaciones, pero eso en un servicio REST nunca debería cambiar en los contratos, ¿vale? Nunca se deberían romper. Si una aplicación cumple con estos principios, se denomina RESTful, ¿vale? Pueden cumplir con algunos y no con todos, y esos son APIs REST, ¿vale? Una API REST, pero un servicio o una API RESTful cumple con todos, ¿vale? Hay otro más, pero es más complejo y no es necesario que lo explique. Entonces, hablando de API REST, combinando los dos conceptos, ¿ya? La API REST es un servicio estandarizado que sirve recursos. En este caso, los recursos que nosotros vamos a servir van a ser JSONs, ¿vale? Data. Utiliza JSON como lenguaje estándar de comunicación, ¿vale? Puede ser XML, puede ser HTML, ficheros, pero el estándar de facto hoy en día es JSON, ¿vale? Se rige por los verbos y estado HTTP, ¿ya? El estado 404, el verbo put, get, delete, post, ¿vale? Que ya los hemos ocupado ya, get y post, ahora van a entrar put y delete. Y por último, no sirve vistas, sino datos, ¿ya? El API REST debería siempre servir datos y no vistas como tal, ¿ya? Las vistas van por otro lado. Las vistas deberían consumir un servicio REST, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quizás dentro de esta aplicación que hagamos, API REST, no cumpla con todos los principios REST, pero aún así es REST si cumple con algunos, ¿ya? Cuando cumple con todos, se transforma en una API RESTful, ¿vale? Esto ya lo vimos en algún minuto, pero es bueno recordarlo. Los HTTP requests, ¿cierto? Tienen un header, un method y un body, y ahí puede ser el método get para crear, o sea, para obtener, post para crear algo en el servidor, put para actualizar algo y delete para eliminar algo, ¿vale? Estos verbos nuevos, put y delete, los vamos a utilizar ahora en REST, ¿vale? Y por último acá, el contenido que se quiere enviar al servidor siempre va a ser JSON desde ahora. Lo mismo que pasa con el response, y aquí vamos a trabajar mucho con los estados de error, porque son muy importantes en REST. Por último, tenemos el principio de idempotencia que tiene que ver con el buen diseño REST, ¿vale? Que la API debe asegurarse de entregar recursos únicos cuando sea posible. Por ejemplo, si yo tengo un user de ID 1, yo sé que ese user siempre va a ser el mismo user porque tiene un ID 1. Aunque yo lo modifique, siempre va a ser el mismo, ¿vale? Por lo tanto, eso es súper importante. Y a eso se refiere la idempotencia. Ya la idempotencia, o el principio de idempotencia, tiene que ver con que si yo solicito algo, siempre me debería entregar lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos verbos idempotentes y verbos no idempotentes, ¿ya? Verbos idempotentes tenemos get, cuando nosotros, por ejemplo, llamamos a users 1, estamos llamando siempre al usuario 1. Put 1, estamos siempre, o sea, put users 1, siempre estamos actualizando al usuario 1. Delete users 1, estamos eliminando al usuario 1, no al 2, no al 3, sino que al 1. Por lo tanto, después cuando yo vaya a hacer get, ya no voy a tener ese 1, ya no existe más, ¿vale? Entonces, esos son verbos idempotentes, ¿ya? Esto es súper importante porque ustedes siempre tendrán estos verbos a la hora de diseñar, ¿ya? Y conectar sus controladores CRUD, ¿vale? Y por último tenemos los no idempotentes, que la data que va a llegar es muy probable que sea siempre distinta. Como por ejemplo, el get users siempre va a traer un arreglo de usuarios, pero puede haber cambiado el 2, puede haber cambiado el 3, no siempre va a ser el mismo. Y por último, el post, que crea o hace algo en el servidor, pero no necesariamente está referenciando a algo en específico, ¿vale? Versus put y delete, que se edita algo en específico y se elimina algo en específico, ¿vale? Entonces, idempotente es cuando yo siempre llamo a lo mismo, y no idempotente es cuando yo no tengo certeza si lo que yo estoy haciendo es lo mismo, ¿vale? Entonces, este es un principio bien útil tenerlo en el ADN para saber diseñar buenos servicios REST. Y por último, las herramientas que vamos a utilizar para construir el backend. Vamos a ver si alcanzamos a utilizarlas todas, si no vamos a utilizar solamente algunas.
Tenemos a Postman. Postman es importante que se lo descarguen, ya que va a ser nuestro cliente HTTP. JWT, que es un estándar de autenticación. Node TypeScript va a ser nuestro lenguaje y el runtime. ¿Ya? Vamos a trabajar en TypeScript, que después se va a transpirar a JavaScript para que corra Node. Vamos a utilizar Express, que ya lo han utilizado, así que no va a ser nada nuevo. Y esta vez vamos a cambiar la parte de la base de datos porque vamos a utilizar Prisma como un ORM, que es una herramienta que ayuda mucho a, de alguna manera, evitar estar creando cosas en SQL, ya evitar escribir código SQL. Esa es la gracia de un ORM. Y por último, PlanetScale. Seguiremos utilizando PlanetScale para la base de datos MySQL. ¿Ya? La gracia de Prisma es que ustedes podrían utilizar Postgres, podrían utilizar cualquier base de datos relacional, SQL Server, y no haber problema porque Prisma la soporta. ¿Vale? Esa es la gracia del ORM. Y eso hasta ahora. Y la próxima cápsula va a ser sobre mostrar un servicio REST. ¿Vale? Así que espero que les haya quedado súper clara la materia. La vamos a volver a repasar en clases. Y nada, muchas gracias por ver. Hasta luego.